Vamos a orar para iniciar con nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Esta mañana queremos invocar tu nombre para poder entender nuestra lección. Que tu Santo Espíritu nos ayude para abrir nuestro entendimiento, para abrir nuestra mente, de tal manera que podamos escuchar tu voz, de tal manera que podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra lección del día de hoy es el paralelismo entre Cristo y la Escritura. El paralelismo entre Cristo y la Escritura. Hay algunos textos que se nos piden leer. Y el primero de ellos es Juan 1:14. Y Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando nosotros vamos al otro texto, que es Juan capítulo 2, versículo 22, encontramos que Jesús les da una señal a los escribas, a los fariseos, y les dice que la única señal que Él les va a dar será que pueden destruir, dice, destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. El versículo 22 entonces dice, el 21 dice que Jesús no estaba hablando del templo que los judíos conocían, más bien estaba hablando de su cuerpo. Con eso en mente, el versículo 22, Juan escribe: por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en Él. Me gusta mucho esa frase que usa el discípulo amado, porque el discípulo amado lo escribe muchos años después, escribe su libro. Entonces, al escribir su libro, él dice que los discípulos creyeron en Jesús. Y creyeron en Jesús, creyeron porque la palabra de Dios se cumplió. Porque la palabra de Dios se cumplió. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, que son los otros textos que debemos analizar, nosotros vamos a encontrar que allí dice: si permanecéis en su palabra, si permanecéis en mis palabras, dice, ustedes van a estar en mi verdad, y cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Cuando ustedes permanezcan en mi palabra, entonces ustedes podrán permanecer en la verdad, y como Jesús lo dijo muy bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el texto extraordinario de Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué encontramos aquí, mis amados hermanos? Antes de ir al paralelismo que nos menciona esta mañana, que vamos a analizar esta mañana, antes de ir a los paralelismos, permítanme decir algo muy interesante. ¿Saben ustedes que la Biblia nos habla sobre Jesús? Dios mismo se reveló en la Biblia. Y como Dios mismo se reveló en la Biblia, ahora encontramos que Jesús es la palabra viva. Ahora ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús había dicho mucho tiempo atrás, en Deuteronomio 18:18, que Dios iba a levantar un profeta, y ese profeta nos iba a hablar todo lo que su Padre le dijera. Ahora, eso es interesante porque Jesús, siendo el Verbo, siendo la palabra viva de Dios, toma nuestra naturaleza, y al tomar nuestra naturaleza, entonces Él llega y visita nuestro mundo. Es interesante, hermanos,
que Jesús, siendo el Rey del universo, siendo el Todopoderoso, haya decidido vivir entre nosotros, morar entre nosotros. Eso es único, ese es un misterio del amor de Dios, que Él, teniéndolo todo allá en el cielo, haya decidido venir a vivir entre nosotros, haya decidido vivir entre nosotros. El primer paralelismo entre Cristo y la Biblia es que Jesús nació de manera sobrenatural. Repito, Jesús más bien fue concebido. Jesús fue concebido de manera sobrenatural. De manera sobrenatural Jesús fue concebido, aunque nació de una mujer. Repito, el primer paralelismo entre Cristo y la Biblia es que Jesús fue concebido de una manera sobrenatural, pero nacida de una mujer. Jesús fue concebido de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo, pero, fíjense, nacido de una mujer, conforme a la ley, dice el libro de Gálatas. El otro asunto que tiene paralelismo con la Biblia es que la Biblia también es o fue dada de una manera sobrenatural a través de sueños, a través de visiones, y Dios fue guiando toda la escritura de la Biblia. Pero, aunque fue dada o es un mensaje sobrenatural, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, se difunde a través de los seres humanos. Tanto Jesús como la Biblia fueron dadas, fíjense, fueron dadas de manera sobrenatural. Jesús fue concebido de manera sobrenatural, la Biblia fue dada de manera sobrenatural, pero Jesús nació de una mujer y también la Biblia se difunde a través de los seres humanos. Qué gran, fíjense, qué gran paralelismo encontramos aquí. El otro paralelismo es que Jesús se hizo hombre en un espacio y tiempo determinado. Repito, Jesús se hizo hombre en un tiempo y espacio determinado. Pero aunque Jesús se hizo hombre en un tiempo y espacio determinado, no le quita la divinidad. No solo no le quita la divinidad, sino que aunque vivió en un tiempo determinado y en un espacio determinado, Jesús sigue siendo el único hombre que nos da la salvación. Repito, Jesús vivió en un tiempo y espacio determinado, pero aunque haya vivido en un espacio determinado, eso no le quita, número uno, su divinidad, y número dos, eso no significa de ninguna forma, de ninguna manera, que Jesús no nos pueda salvar. Al contrario, como dice el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únicamente Jesucristo es nuestra salvación. Únicamente Jesucristo es nuestro verdadero motivo para ser salvo. Así que, ¿cuál es su paralelismo con la Biblia? Su paralelismo con la Biblia es que también la Biblia fue dado en un momento específico y a una cultura específica, pero a una cultura determinada. Pero aunque fue dado en un espacio y una cultura determinada, la Biblia no pierde su valor. La Biblia no deja de ser importante para nosotros. Al contrario, la Biblia toma relevancia porque su mensaje es un mensaje vivo, que si bien es cierto, hay algunas cuestiones, algunos asuntos de la Biblia, como vimos en los días anteriores, que se aplicaron únicamente al pueblo judío, muchas de las verdades llegan a nosotros y se aplican de manera viva, de manera extraordinaria a nuestra vida. Repito, aunque la Biblia fue dado en un momento específico a una cultura específica, eso, mis amados hermanos, no le quita a la Biblia ni la limita a un tiempo y lugar específico. No le quita su valor, no le quita su importancia, ni la limita a un tiempo y lugar específico. Más bien, sigue teniendo la misma importancia que tuvo para los judíos, que la tiene para nosotros. Me gusta mucho ese principio, mis amados hermanos. Me gusta porque la Biblia, como dice Isaías 48, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios
permanece para siempre. Fue dado en un contexto específico a una cultura específica. Sin embargo, también llega a nosotros como una palabra viva, porque Jesús es la palabra viva, porque Jesús es la palabra viva. El último paralelismo que esta mañana vamos a comentar, que viene allí también en su lección de escuela sabática, es que Cristo tomó la naturaleza humana con sus degeneraciones. Es decir, Jesús nació con la naturaleza humana 4000 años después de la caída. Pero aunque Él nació con la naturaleza humana, eso no significa que Él haya nacido con la tendencia a pecar como la tenemos nosotros. Él nació sin pecado. Ahora, ese punto de que Jesús haya tomado nuestra naturaleza, pero haya nacido sin pecado, es un misterio. Es el misterio que la eternidad decidió tenerlo así. Es un misterio, mis amados hermanos, porque como seres humanos no logramos entender ese punto. Lo que sí sabemos es que Adán, cuando fue creado igual que Jesús, sin pecado, sin pecado. Sin embargo, también Jesús pudo en algún momento, si él hubiera desoído a su Padre, si no hubiera vivido en constante relación con Dios, él también pudo haber caído. Así que el último paralelismo que estamos aquí analizando es que Cristo tomó la naturaleza humana con sus degeneraciones, pero sin pecado. Es decir, Jesucristo descendió a nuestro nivel. Jesucristo llegó a nuestro nivel. Y yo doy gloria a Dios, hermano. Es decir, Jesús llegó a vivir Jesús llegó a nuestro vecindario. Jesús llegó y puso su carpa entre nosotros. Jesús llegó y vivió entre nosotros. Eso es extraordinario. A pesar de ser el Rey del universo, el que controla todo lo que pasa en nuestro mundo, ¿te imaginas? Jesús llegó a vivir entre nosotros. Todo para ofrecerte a ti la salvación que tú y yo necesitamos. Jesús llegó a vivir entre nosotros, pero sin pecado, solo para darnos la esperanza de la vida eterna. Y el último paralelismo con la Biblia, entonces, es que la Biblia no tiene un lenguaje perfecto. La Biblia no tiene un lenguaje perfecto que nadie pueda entender ni hablar. A pesar de las limitaciones de nuestro idioma, Dios nos presenta claramente su plan de salvación. Y ese es el punto importante que esta mañana creo que debemos analizar. ¿Qué punto debemos analizar? El punto, mis amados hermanos, que aunque la Biblia maneja un lenguaje netamente humano, no significa que su mensaje no venga claro a nosotros. Nuestro lenguaje es limitado. El mensaje de Dios es ilimitado, es infinito. Y aunque es ilimitado e infinito, no significa que no esté claro en la palabra de Dios, no esté claro o no esté clara la voluntad de Dios para nosotros, y que sobre todas las cosas no esté claro el plan de salvación. El plan de salvación está sumamente claro y definido en su palabra. Por eso, mis amados hermanos, esta mañana, en el nombre de Jesucristo, yo te preguntaría a ti. Es la pregunta final de la lección de este día. ¿Por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? ¿Por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? Sin ella, ¿a dónde estaríamos? ¿Por qué la Biblia debe ser fundamental para nuestra fe? ¿Dónde estaríamos si no fuera por la Biblia? Si no fuera por la Escritura, si no fuera por su palabra. Yo no sé dónde estarías tú, pero mi vida sin la Biblia no sería la misma. Vagaría como las olas del mar. Sería como las olas del mar. Sería, como dijo el salmista, como un ciervo que brama por el desierto, buscando agua para beber. No sé dónde estarías tú, pero en lo que respecta a mí, mi vida sin la palabra de Dios no sería la misma. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy más que nunca te invito para que estudies la palabra de Dios, para que vivas la palabra de Dios, para que te entregues a Cristo Jesús como tu único Salvador personal. Lo aceptes
y decidas estudiar su palabra todos los días. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, tú decidiste dejarnos tu palabra escrita. Pero no solo decidiste dejarnos tu palabra escrita, decidiste enviar a Jesucristo, siendo tu único Hijo. Lo decidiste enviar para salvarnos. Y gracias a Él, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias porque tu amor es infinito y porque cada día tu misericordia se renueva a cada mañana. Ayúdanos a aceptar tu misericordia. Hoy también oramos, Señor, para que tú avives a tu iglesia, para que tú hagas un reavivamiento, una reforma en nuestra vida, para que tú nos motives a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y mi Dios, sigamos compartiendo con otros tu palabra, tu mensaje, para que así muchas personas que están sensibles por la situación en la que estamos viviendo puedan aceptarte como su único Salvador personal. Gracias por tu palabra. Oramos por los enfermeros, por los médicos que están tratando con las personas enfermas del COVID-19. Oramos por ellos, para que tú los cuides, para que tú los protejas. Y mi Dios, también proteja a tu pueblo en general. Que el pueblo tuyo, Señor, y aún los que no te han aceptado y no te conocen, también puedan seguir teniendo la comida y la bebida por tu gracia y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengas un buen día. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Pásala genial.